Nuevamente te damos la bienvenida a nuestro canal y te expresamos las gracias por ver y compartir nuestros videos, que como siempre, tienen como objetivo, ayudarte a encontrar la verdadera felicidad. ¿Te sientes abrumado por la cantidad de pensamientos negativos que tienes y quisieres aprender cómo puedes hacer para dejar de tener tantos pensamientos negativos? Si la respuesta es afirmativa, en Aprendiendo a Ser Feliz te entregamos este video con 5 ejercicios que podrás poner en práctica para poder superar esa situación que tanto te incomoda y no te permite avanzar hacia tus objetivos. Esperando que este contenido te sirva de ayuda real, hoy hablaremos acerca de cómo transformar la ansiedad en libertad. Inicialmente es importante que sepas que el tener muchos pensamientos negativos y sentir que no los puedes frenar forma parte de un tema de ansiedad o de algún tipo de trastorno de ansiedad, como la ansiedad generalizada, los ataques de pánico o la hipocondría. Sufrir un trastorno de ansiedad no es algo peligroso y tiene solución. Pero es muy importante buscar apoyo de profesionales de salud o psicólogos, para que indiquen algún tratamiento especializado para la ansiedad en el caso de que los ejercicios que te compartimos no den los resultados esperados y esto pueda ocasionar la llegada de otros pensamientos negativos. Como, por ejemplo, hay algo mal en mí, no soy capaz, debo ser la persona más débil del mundo y no basta con estos ejercicios para acabar con mis pensamientos negativos. Es importante trabajar de forma práctica y entrar en un proceso de reestructuración cognitiva que te permita aprender cómo usar tu mente a tu favor y cómo salir de ese camino de creencias negativas para empezar a vivir más en la realidad del momento presente. También va a ser importante que trabajes en liberar la intensidad de acumulación de emociones. Muchas veces estos pensamientos negativos son un intento de tu cerebro por comprender lo que te está pasando dentro a nivel de sensaciones y de emociones. Entonces cuando procesamos y liberamos esas emociones o aprendemos a relajar esas sensaciones, entonces la mente también se relaja más. Por eso es muy importante que sepas que existen unos ejercicios que te pueden ayudar. El primer ejercicio es ponerle un nuevo significado al momento. Ponle un nuevo significado al momento en el que aparece el pensamiento o responde de una manera diferente, ya que cuando reaccionas con juicio, culpa, rechazo o queja, en el momento que aparecen en tus pensamientos, le estás dando más fuerza a la negatividad. Entonces el primer reto es que precisamente comprendas por qué está pasando eso en tu mente y que cuando aparezcan los pensamientos trates de tener una respuesta diferente. ¿Cuál sería una respuesta de más aceptación? Por ejemplo, te decido que mi mente está generando pensamientos negativos, estos no son la verdad, yo no soy lo que pienso, eso no va a pasar, mi mente está teniendo pensamientos negativos. De esa manera te separas un poco de la actividad de tu mente. Describe lo que está pasando con una actitud. Claro, esto está pasando porque tengo muchas emociones o porque tengo ansiedad o porque estoy agotado. Encuentra una explicación del por qué tienes los pensamientos negativos y así cuando aparezcan podrás apartarlos y obtener como resultado una mayor calma. Con este ejercicio podrás tener una respuesta más de aceptación y de entendimiento sobre por qué están pasando esos pensamientos. El segundo ejercicio, que es lineal, es decir, después de que haces ese primer ejercicio, tocará hacer este siguiente ejercicio, que es bajar al cuerpo. La salida de la mente es entrando al cuerpo. Muchas veces queremos distraernos haciendo cosas, poniendo atención en otras cosas, comiendo o con conductas que nos distraigan, pero sabemos que a la larga eso no funciona. Entonces en realidad lo que sí va a funcionar es que bajes al cuerpo. Pero como vas a bajar al cuerpo, es decir, buscando alguna sensación a la que puedas poner atención, puede ser la sensación del aire entrando en tu nariz o puede ser el latido de tu corazón. Ahora bien, si te dan miedo las sensaciones, entonces necesitas trabajar en cómo perderles el miedo a las sensaciones. Pero podrías buscar alguna sensación agradable, como, por ejemplo, frotarte las manos, dándote un cariño, te haces un masajito y llevas tu atención a percibir esas sensaciones. Eso es súper importante para que vuelvas de cierta forma a vincular tu sistema nervioso, que recorre tu cabeza, hacia todo tu cuerpo y que puedas sentirte que habitas más tu cuerpo. Una vez que haces eso, el tercer ejercicio sería entonces ponerle atención al momento presente, a lo que sí está pasando internamente. Lo que vas a hacer es que vas a asignar un horario para pensar negativamente de manera consciente con la finalidad de llegar a una respuesta, a una solución justo en el momento que aparece el pensamiento negativo.
Queremos en ese preciso momento entender por qué tengo ese pensamiento, resolverlo, prevenir lo que me está diciendo, que puede pasar, dejar de pensar así y en el momento que estamos con los pensamientos negativos funcionar. Lo que va a funcionar es que digas, ok, mi mente está pensando en negativo, le aplicó aceptación bajo al cuerpo y queridamente te pongo un horario, por ejemplo, hoy a las 5 nos preocupamos, hoy a las 5 atiendo estos pensamientos. Aquí el truco está en que realmente a las 5 cumplas ese compromiso contigo y te sientas a hacer el siguiente ejercicio, que sería sentarse a escribir tus pensamientos. A verlos en una hoja escritos. Mucha gente tiene miedo a escribir sus pensamientos, porque a veces son tan feos, que el simple hecho de describirlos sería lógico que den miedo. Pero ese ya es un ejercicio terapéutico, donde se trata de exponerte a escribir esos pensamientos, vaciar tu mente de todo lo que piensas y tratar de encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los hechos de la realidad? Por ejemplo, yo puedo pensar me estoy volviendo loco y ver en el papel escrito cuáles son los hechos de que me estoy volviendo loco. ¿Se trata solo que lo pienso o realmente me estoy volviendo loco? Y cuando lo comparo con la realidad, quiero encontrar la verdad. Entonces te das cuenta que esos pensamientos son una mentira y que no tiene caso creerles o seguir cuestionando o sometiéndonos el debate con ellos. Simplemente esa es una mentira porque lo que he estado pensando no está pasando. Pon en práctica este valioso ejercicio y entonces a las 5 o 6 de la tarde o en el horario que hayas elegido, te sientas a escribir y a encontrar la verdad de lo que estás pensando. Finalmente, si gustas puedes romper ese papel, quemarlo y tomar un nuevo papel, una nueva hoja donde escribas ahora pensamientos más realistas. No te digo que pensamientos positivos, de no pasa nada, todo está bien, que si suele todo estar muy bien, pero el punto es que llegues a pensamientos más realistas de lo que sí está pasando, que sí está pasando. Que tengo mucha atención, que tengo muchas emociones, que estoy muy estresado, que estoy agotado, que no he procesado tales situaciones dolorosas y por eso mi mente está tratando de entender y de darle significado a todo esto tan caótico. Entonces de esta forma, si tú, digamos, pasas de la reacción de resistencia, queja o miedo por tener tus pensamientos, a una reacción más de entendimiento y de aceptación, vas a poder dejarlos pasar. Como bien nos dicen en muchas ocasiones, observa tu pensamiento y déjalo pasar, pues sí, pero no es tan fácil cuando queremos entender. ¿Por qué tengo esos pensamientos o nos asustan esos pensamientos? Entonces ese pensamiento genera una reacción corporal en ti, una reacción emocional también, y el truco está en observar el pensamiento y bajar a sentir esa reacción, respondiendo diferente a ese pensamiento. Y ahora sí puedes ponerte más en el presente, aplazando el momento de pensar negativamente o preocuparte y dándote ese momento para descubrir qué es lo que está pasando, cuál es la realidad y creer más en la realidad que en nuestros pensamientos. Es un acto casi como de humildad decir, bueno, mi mente se está equivocando, pero esta es la verdad, esta es la realidad y con eso me voy a quedar. Espero que estas ideas te puedan ayudar. Es importante que sepas que, si queremos cambiar los pensamientos desde el principio, nos podemos frustrar y nos podemos sentir con mayor ansiedad. Por eso es importante trabajar primero la parte de perderles el miedo a las sensaciones, entender lo que está pasando y liberar la tensión física y emocional. Entonces, cuando se esté más listo para poder hacer este cambio cognitivo, poner en práctica los siguientes ejercicios. En Aprendiendo a Ser Feliz esperamos que este video haya sido de tu agrado. No te olvides de dejarnos tus comentarios y suscribirte al canal para que estés informado acerca de estos u otros temas de gran interés para alcanzar una felicidad plena y verdadera.